Bueno, muy buenos días, bienvenidos a este comentario para la liturgia de la palabra de este día, con la bendición del Señor para ustedes y cada una de sus familias. Seguimos este recorrido maravilloso por la carta de San Pablo a la comunidad de Colosas. De verdad que Pablo tenía esa unción del Espíritu para adentrarse con tal profundidad en lo que es la figura de Cristo, en ese maravilloso plan de la salvación de Dios. Yo creo que no hay una expresión más sublime, profunda y clara de quién es Cristo, el lugar que ocupa y que es el centro de la salvación y que es el punto de referencia único de la historia de la salvación y de la vida creyente. Y desde él, con todo lo que ha adherido a él, vaya construyendo el proyecto del reino de Dios. Pablo eleva un himno a Cristo, ese himno que repetimos las vísperas de cada miércoles y que debería calar de una manera profunda en nuestro corazón y en nuestra mente para saber de qué tamaño es la salvación que este Dios nuestro, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos propone a nosotros. Pablo quiere completar el conocimiento que ya tienen los de Colosa con una mirada aún más honda, profunda, sobre quién es Cristo en el plan de Dios. Ese Cristo en el plan de Dios es lo que tiene que quedar arraigado en la profunda convicción cristiana. Y la primera es esa: Cristo es imagen de Dios invisible. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Cristo es la presencia, Cristo es la revelación, Cristo es la presencia real, verdaderamente real del Dios invisible. Cristo es aquel en quien podremos contemplar, fijando la mirada en él, a la Santísima Trinidad, aquella que nos degusta y nos acompaña permanentemente. Es el primogénito de toda la creación. Fíjense ustedes, porque todo fue creado por medio de él y para él, y todo es anterior, y todo es anterior a él y se mantiene en él, y existe antes que nada, y todo consiste y tiene existencia por él. Fíjense qué párrafo más profundamente eh, aclarador de quién es la persona de Cristo. Él es anterior a todo, Él existía antes de todo en la perfecta unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu. Ahí en la perfecta comunión trinitaria existía Él, es el primogénito de toda criatura y es por Él, con Él y por Él que fueron hechos todas las cosas. Y todas las cosas es que abarca absolutamente todo. Fíjense que habla a una comunidad que gusta la exquisitez de la razón. Es de tronos, dominaciones por encima de todo ello, tronos, dominaciones, potestades, principados. Todo fue creado por él y para él. No existe nada más grande que él dentro de ese plan maravilloso del Señor. Él es la cabeza de la iglesia. Él es la fuente primera y última de nuestra vida creyente. Él es nuestra paz, nuestra tranquilidad, pero Él es también nuestra cabeza, nuestro norte, nuestro camino, nuestra verdad, nuestra vida. Él es en el que reside toda plenitud. Él es en el que podemos, fijando la mirada en Él y
y atinando el oído a escucharlo, podremos encontrar cuál es la voluntad de Dios. Yo creo que esta lectura responde en Pablo a todo el deseo profundo de la vida creyente, a mantenernos firmes en él. Parece la respuesta de Pablo, fíjense un poco a las corrientes gnósticas de su tiempo, que ponían, y lo hablábamos ayer en la reflexión, ponían a los ángeles o a los espíritus astrales por encima de Cristo. Esto no es antiguo, querida comunidad. Todavía hoy hay grandes corrientes donde hay un acentramiento, incluso en la vida creyente, más acrecentado hacia los ángeles, hacia los espíritus astrales, que al mismo Cristo. Es un himno cristológico, ciertamente profundo, misterioso y con una gran dosis de consolación, porque sabemos en quién hemos puesto nuestra confianza. Este jubileo que celebramos de la esperanza del 2025, cuando nuestra mirada se ha vuelto a fijar de un modo gozoso en Jesús, que es nuestra paz, nuestro Salvador. Es bueno que nos acerquemos a Él desde esta comprensión sublime de San Pablo. Cristo es el que da sentido a todo lo cósmico, a todo lo humano, a todo lo eclesial. Solo en Él está la clave de entender ese plan creador de Dios y su salvación, o sea, nuestra identidad como personas y como cristianos, nuestro presente y nuestro destino final está ahí. Si oramos ese himno en el silencio del corazón, dejando que el Espíritu Santo penetre con claridad en nuestra vida, seguramente vamos a sentir un profundo gozo. Ojalá supiéramos nosotros también, aún con nuestras limitaciones, porque las tenemos, no somos perfectos, cojeamos, pero en el camino, estamos en el camino, como dice Agustín, es mejor ser es mejor ser un corredor cojo que no un buen corredor fuera del camino. Ojalá supiéramos transmitir con ese mismo entusiasmo de Pablo nuestra fe en Cristo en medio de este mundo que parece dar prioridad, y lo hablábamos esta mañana también en la misa, a a otros valores, a otras realidades aparentemente de mayor progreso, ¿no? Unámonos a Pablo, a esa convicción profunda de que en Cristo somos, nos movemos y existimos. Vamos a entrar en el Evangelio de Lucas. Empiezan en el Evangelio de Lucas ya esas discusiones que van a ser una constante con los fariseos. Creo que es bueno aclarar que el fariseísmo, digamos, no hablamos de esas corrientes del fariseísmo que desdibujaban la presencia amorosa y misericordiosa de Dios y querían más afirmarse en el cumplimiento que en la vivencia de la caridad y de la misericordia. ¿Por qué? Es la pregunta, ¿por qué no ayunan los seguidores de Jesús como hacen todos los buenos judíos, los fariseos y los discípulos de Juan el Bautista? Acusan a los discípulos de que comen y beben, lo mismo que achacarán a Jesús más adelante en este mismo capítulo 7 de San Lucas. El tema no es tanto si ayunar o no, o si el ayuno entra en el programa ascético de Jesús. El mismo Jesús, recordémoslo, había ayunado 40 días en el desierto, y la comunidad cristiana
desde sus inicios, dedicó 2 días a la semana, los miércoles y los viernes al ayuno. O sea, Jesús, tengámoslo claro, Jesús no elimina el ayuno, muy arraigado en la espiritualidad de su pueblo. No, Señor. Jesús viene a dar perfección a todo esto. El interrogante es si ha llegado el Mesías o no. O sea, el ayuno previo a Jesús tenía un sentido de preparación mesiánica con un cierto tono de tristeza y de duelo. Esa preparación era de tristeza y de duelo. O sea, seguir haciendo ayuno es no reconocer que ha llegado el Mesías, o sea, ha llegado el novio. Sus amigos están de fiesta. La alegría mesiánica supera el ayuno. O sea, luego, cuando de nuevo él se ha quitado, el novio, porque no les será visible desde el día de la ascensión, volverán a hacer ayuno, aunque no con un tono de tristeza y desesperanza, sino de optimismo y de esperanza. Sobre todo Jesús subraya ese carácter radical de novedad que supone acogerlo a Él como enviado de Dios. Lo hace, fíjense ustedes, con esa doble comparación de la pieza de un manto nuevo en un manto viejo y la del vino nuevo en odres viejos. Aceptar a Jesús en nuestras vidas comporta cambios importantes. O sea, no se trata solo de saber unas cuantas verdades respecto a Él, sino de cambiar nuestro estilo de vida. Significa vivir con alegría interior. O sea, Jesús se compara a sí mismo con el novio y a nosotros como los amigos del novio. O sea, estamos de fiesta. O sea, se nos nota o vivimos tristes como si no hubiera venido todavía el Salvador. Se nos nota la actitud alegre y festiva de nuestra vida cristiana. Esto es bueno reflexionarlo. Significa también la novedad radical. O sea, la fe en Cristo no nos pide que hagamos algunos pequeños cambios de fachada, que recomendemos un poco el traje viejo, que aprovechemos los odres viejos en que guardamos el vino interior. No, la fe en Cristo pide un traje nuevo y odres nuevos, traje nuevo y odres nuevos. O sea, Jesús rompe los moldes. O sea, lo que Pablo llama revestirse de Cristo no consiste en unos parches o en unos cambios superficiales. Los apóstoles, por ejemplo, tenían una formación religiosa propia del Antiguo Testamento. Les costó ir madurando esa nueva mentalidad de Jesús. Nosotros estamos rodeados, y lo sabemos, de una ideología y de una sensibilidad, podríamos casi que decir, neopagana. O sea, también tenemos que ir poco a poco madurando. El vino nuevo de Jesús nos obliga a cambiar los odres. El vino nuevo implica necesariamente e indiscutiblemente actitudes nuevas, maneras de pensar propias de Cristo que muchas veces no coinciden con las del mundo. Son cambios de mentalidad profundos, o sea, no de meros retoques externos. En muchos aspectos son incompatibles el traje de este mundo y el de Cristo. Por eso, cada día venimos a escuchar en la misa la doctrina nueva de Jesús y a recibir ese vino nuevo. Pidámosle pues al Señor que nos acoja, que reconozcamos a Cristo como el valor fundamental de nuestra existencia y que desde Él nos movamos, existamos y construyamos nuestro proyecto de la vida. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.